Hola, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en Entrevistas El Espectador. Hoy estamos con el representante del partido de la U, Víctor Manuel Salcedo. Representante, bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio. Pues un saludo cordial a todos los que nos ven en entrevistas El Espectador y siempre es grato estar en este espacio. Bueno, representante, comencemos. ¿Cómo ve? Usted ha sido un defensor del tema del deporte, recientemente realizó un debate en la Comisión Séptima después de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve el sector en estos momentos? Pues a mí me parece que hemos retrocedido. Yo presenté en la Comisión Séptima un cuadro donde miraba la participación de Colombia en los Olímpicos, que puede ser un rasero. Y si usted revisa Colombia después de los Juegos de Río, ha venido en retroceso. Y yo prendí las alarmas porque no solamente se tiene que medir en medallas, se tiene que medir en el proceso. ¿Qué está pasando con los escenarios deportivos y la infraestructura? ¿Qué está sucediendo con el deporte recreativo? Hemos tenido 3 ministras en este gobierno y el Ministerio del Deporte no ejecuta el presupuesto. Se han casado peleas con el Comité Olímpico Colombiano, hay diferencias y yo creo que aquí hay que trabajar de la mano con las ligas, con las federaciones, con el Comité Olímpico Colombiano y con el Comité Paralímpico también, y por supuesto el deporte paralímpico, que nos ha dado a nosotros también muchas glorias y que es importante pensar en ello. ¿Qué hemos dicho? No hay una política pública hoy. Se perdieron la sede de los Juegos Panamericanos por cuenta de que este gobierno no quería hacerlos. Nosotros alertamos que habían cartas solicitando cumplir los pagos. Y la ministra María Isabel Urrutia nos dijo que ella no estaba de acuerdo con ello, ni el presidente, que le querían dedicar eso a los territorios, pero uno tampoco ve la inversión en los territorios. Luego la ministra Strick fue una ministra que yo digo que apagó incendios. Le tocó realizar los Juegos Nacionales, pero estos no se hicieron en los escenarios que se construyeron para tal fin, a tal punto que hoy no se terminan algunos de esos escenarios en el eje cafetero. Pero en gracia de discusión habrá que decir que la ministra sacó adelante los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales pues son importantes para pensar en qué está el deporte colombiano con miras a un ciclo olímpico donde están centroamericanos, panamericanos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en qué está sucediendo alrededor de disciplinas como el ciclismo. El ciclismo nos ha dado medallas importantes y, por supuesto, triunfos que el país todavía recuerda. Pero mire que en estos Juegos Olímpicos nos fuimos esperanzados en varias medallas en ciclismo y no fue posible, sobre todo en pista. Tal vez la mejor actuación fue la del BMX, que sigue teniendo posibilidades, y creo que ahora en freestyle, que es una modalidad que creo que nos va a dar alegrías en el futuro. Y hablo del freestyle porque no hay una sola pista de freestyle en Colombia. Y hay una niña en el Valle del Cauca, Cuisaray Villegas, que obtuvo diploma olímpico del 4º lugar y perdió por 7 centésimas la medalla. Y pensamos que si se construyen pistas de BMX freestyle que deben de costar alrededor de 8.000 a 10.000 millones de pesos, pues mañana creo que podemos tener la posibilidad de obtener triunfos allí. La medalla del gimnasta cucuteño de Barajas tampoco estaba dentro de los cálculos de medallería. Y usted revisa qué sucede alrededor del coliseo donde entrenan y pues hace falta inversión y hace falta organizarlo de manera adecuada. Y hay otro tema. Ojalá Colombia pensara que muchos Jairo Ruiz se prepararan y si hay que traer entrenadores de nuevo, extranjeros, para la preparación de los deportistas,
es muy importante, pero vemos un ministerio ya anquilosado, un ministerio que trabaja con la misma infraestructura administrativa de Coldeportes, lo dijo la ministra en la Comisión Séptima, pero hoy tiene un presupuesto de 1.4 billones y ha ejecutado el 13%. Y lo peor, el gobierno propone bajarle el 67% y que llegue a 464.000 millones en el 2025. Eso lo único que confirma es que volvimos a las épocas de Coldeportes, que tenía 400.000 millones de pesos. Representante, más allá de la particularidad de cada deporte, ahí hay un tema común y es el de la plata. Cuando en el debate estuvo la ministra actual, ¿ella qué explicación dio respecto a la ejecución, a la baja ejecución que ha tenido el Ministerio del Deporte? Pues una de las preocupaciones más graves es que la ministra nos ha dicho que el Ministerio de Hacienda le tiene bloqueadas las cuentas. Entonces yo le dije, pues usted está maniatada. Entonces estamos frente a un supraministro que dicen que se gasta la plata y en que no. Y seguramente el presidente, que no le ha encontrado la bondad al Ministerio del Deporte, frase de él cuando posesionó a la última ministra, pues seguramente al ministro de Hacienda tampoco le gusta el deporte y hoy tiene bloqueadas las cuentas del ministerio. Eso es muy grave. El presidente dijo que no hacía los panamericanos, pero que iba a ser intercolegiados y no los hemos visto. Se comprometieron a trabajar en infraestructura y en el deporte recreativo y tampoco lo vemos en las regiones. Y los Juegos de la Juventud pues están en veremos por cuenta de que los entes territoriales no tienen hoy presupuesto y el gobierno anuncia que el 30% será el aporte de ellos. Yo creo que si el gobierno no asume el 100%, pues no habrá Juegos de la Juventud este año. Precisamente usted también ha hecho alertas no solo del Ministerio del Deporte, sino también de otras entidades en el marco que hay ahorita en la discusión del presupuesto general de la Nación para 2025. ¿Qué se ha encontrado en estas entidades que tienen un impacto tan fuerte en los territorios como Medicina Legal, como el ICDF? Y a uno le preocupa sobremanera que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hoy esté pidiendo 12 billones y tenga aforados 10 dentro del presupuesto que se ha presentado. Me parece que pues, es un tema que es vital y que van a sacrificar infraestructura y atención de los niños en Colombia. Ayer yo tengo que reconocer también lo bueno. Fue la directora del Instituto Nacional de Cancerología y la felicité porque es la única funcionaria que tiene un modelo mixto, pues nosotros también sabemos, y que accede a recursos del Estado, pero que no fue a pedir más plata. Dijo que con el presupuesto que tenía ella operaba y funcionaba bien. Y tiene de verdad un modelo que vale la pena resaltar. Pero a mí me preocupa cómo nosotros en el presupuesto general de la Nación a veces pensamos en instituciones como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, y sacrificamos temas como el deporte, como el Instituto de Bienestar Familiar y la política social. Habrá que pensar cuáles son las prioridades del gobierno. Porque yo también tengo que decir que el Ministerio de la Igualdad, los resultados son muy pobres. Y si a mí me preguntan, hoy yo sería partidario de recortar el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, no sé, en un 80, en un 90%. Entonces, sobre esa base, pues habrá que tener una consideración. ¿Quiénes realmente lo necesitan? ¿Quiénes realmente lo deben ejecutar en las regiones? ¿Quiénes realmente hacen parte de la política social? El Ministerio de la Igualdad es, aparte de ser un ente burocrático, no tiene un solo resultado para mostrar. Representante, usted hace parte de la Comisión Séptima, que además toca uno de los temas que serán claves en esta legislatura, que es la nueva reforma a la salud que va a presentar el gobierno. Hemos visto que otros sectores como la oposición, los que se denominan como independientes, han presentado sus propias propuestas. ¿Cómo ve el tema para la discusión de esta reforma que aún no se conoce el articulado? Pues escuché al ministro de Salud hoy temprano, plantea una reforma con 49 artículos. Desde ahí me parece que está un poco más aterrizado porque la anterior tenía 136
querían inventar lo que ya está inventado. Eso fue una discusión que fue para nosotros muy compleja en la Comisión Séptima. Yo tengo que decir que en el país estamos de acuerdo todos, sectores de oposición, sectores independientes y gobierno, en que hay que hacer reforma a la salud. El cómo es lo que nos separa. Y yo creo que al gobierno le ha faltado escuchar y recoger las propuestas de sectores independientes y de sectores de oposición y llevarlas a la mesa y sentar a los actores del sistema. No solamente a las EPS, porque hay 12 artículos de los 49 que hoy anuncian que ya concertaron con las EPS. Yo tengo que decir y tengo que recordarle al país que cuando Carolina Corcho llegó al Ministerio de Salud y presentó la primera propuesta de reforma a la salud, no consideraba las EPS. Esa es una lucha que dio el partido de la U en la Comisión Séptima y que dimos vía proposiciones, que no se acabaran las EPS, que había que transformarlas en gestoras de salud y vida. ¿Y por qué transformarlas? Porque nosotros compartíamos con el gobierno que la gestión financiera no se podía hacer por parte de las EPS. Hay una mala experiencia de muchas EPS que no invirtieron el dinero en los pacientes, sino que lo invirtieron en otras cosas. La razón de ser del sistema de salud en Colombia tiene que tener como eje principal el paciente. Y nosotros decíamos, pero hay que rescatar la experiencia de unas EPS que hacen la gestión del riesgo, que están bajo la estructura de las redes integrales de salud, que conocen de auditoría médica y que podemos nosotros utilizarlas en ese sentido, de garantizar la permanencia de la atención, que es muy delicado, de acuerdo a los niveles que requieran los pacientes. Compartimos con el gobierno que hay que fortalecer la atención primaria, pero usted no puede desatender a los pacientes que tienen hoy enfermedades huérfanas, enfermedades de alto riesgo, por cuenta de una política de atención primaria. La política de atención primaria, y son los grupos que ya ha venido implementando el gobierno, pues esperamos que den resultados, esperamos que esos equipos que están visitando los sectores del país, pues cumplan una tarea y logren, comillas, descongestionar los niveles altos de atención. Nosotros compartimos con el gobierno que hay que hacer un giro directo. Ya el gobierno entendió que hay que tener las EPS. Ya ese es un avance. Pero también habrá que pensar que nosotros, bajo la estructura de un modelo, porque además en el mundo no hay un modelo perfecto, y hay que decir ello, este es un modelo que hay que reconocerle muchas cosas. La cobertura. El 99% de los colombianos están en el sistema. Y aquí a usted lo atienden, tenga o no tenga un carnet. Lo que hay que repensar, y en eso también tenemos cercanías con el gobierno, es que no se puede en Colombia seguir separando al régimen contributivo del régimen subsidiado. Tiene que haber un solo sistema. Y hay que fortalecer los procesos de algo que absorbe el sistema, pero que no es del sistema. Y es la escasez de profesionales especializados. Hoy, muchas de las citas se demoran porque están concentrados los especialistas en las capitales. Por obvias razones, ganan más y por supuesto tienen un volumen más alto. Y ahí es donde comienza a cargársele al sistema varias cosas. Y es que muchos pacientes deben ser trasladados a esas capitales. Y la gente se queja de la demora en la atención. Hay un problema de medicamentos. Nosotros lo hemos denunciado. Yo hice audiencias frente a escasez de medicamentos. Y hay un problema muy grave que yo creo que este gobierno tampoco le ha puesto atención, que se llama el INVIMA. El INVIMA no cumple la tarea, hay que transformarlo, quedó en el plan de desarrollo y no hemos visto absolutamente nada. Lo único que hemos visto es directores de encargo en encargo y al final uno de los encargados lo dejaron en propiedad. A ver, pues si lo iban a nombrar, ¿por qué no lo dejaron desde el comienzo en propiedad? Que lo sacaron y ahora volvieron a
a llevarlo a la entidad. Sí. Y mire, de esos 30.000 que nosotros denunciamos, o 25, entre 25.000 y 30.000 temas que tenía el INVIMA por resolver, ellos hablan hoy que han evacuado la mitad. Pero es que el INVIMA, hoy usted le puede enviar una solicitud de un cambio de etiqueta de un champú. Y eso no es importante para la salud. Yo creo que el INVIMA lo que debe priorizar es que hay unos medicamentos alternativos que están haciendo fila y que los tienen allá parqueados. Y que además ya han sido autorizados por el símil del INVIMA en Europa y en Estados Unidos. Y nosotros nos damos el lujo de que en plena escasez de medicamentos que hay, frente a algo que decía el ministro y explicaba, y es que varios de esos componentes vienen importados de China y de otros países, pero pues si hay unas alternativas esperando y el INVIMA puede solucionar esos trámites, pues a ver, yo creo que hay que priorizar esos trámites, cosa que no se ha hecho. Representante, el ministro Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, se reunió hace poco con la bancada del partido de la U. Sí. En ese encuentro, el ministro, ¿qué les manifestó al respecto de este tema de la reforma de la salud? Nos presentó la agenda legislativa del gobierno. Okay. La agenda legislativa del gobierno tiene como prioridad la ley de jurisdicción agraria, de la cual no comparto. Y no comparto desde el primer momento, porque la quisieron meter en el plan de desarrollo en un articulito. Esa expropiación vía express, lo único que va a acabar es con la propiedad privada en Colombia. Y darle unas herramientas a la Agencia Nacional de Tierras para que ejerza funciones como fiscalía, como juez, es juez y parte. Eso me parece muy grave. Me parece que alguien no puede llegar a su tierra a decirle: usted tiene ahí 4 vacas y debería de sembrar cítricos y le vamos a expropiar. Ya hay unos antecedentes muy graves frente a un artículo que querían incluir en el plan de desarrollo y que la ministra de entonces, porque hay que recordar los antecedentes, Cecilia López, ni siquiera conocía, y que lo quisieron meter Laura Sarabia y Gerardo Vega entonces, y que luego de sufrir un cambio en el Congreso, la Corte Constitucional lo tumbó. Quiero avanzar. La semana anterior en el Congreso nos presentaron un proyecto de ley que buscaba o busca que los predios que se han invadido en zonas de defensa de recursos naturales sean legalizados. Eso es muy grave. Mañana van a invadir la zona de protección del río Cauca, de los humedales, y el gobierno va a avalar ello. A mí me parece que nosotros no podemos asistir a semejante despropósito. La Jurisdicción Especial Agraria, pues aquí existe la expropiación cuando está el bienestar común de por medio, para construir el mío, para construir los sistemas de transporte. Aquí existe la expropiación cuando hay unas vías que se requieren para el desarrollo del país. Entonces, no veo cuál es el afán del gobierno de crear un conflicto alrededor de las tierras, cuando además ellos están comprando y entregando tierras. Y le hemos dicho al gobierno: cuidado, se lo dijimos a la ministra en esa reunión de Agricultura, cuidado con usted entregar tierras a personas que no tienen vocación de producir, porque no están haciendo absolutamente nada. O tierras que estén hoy para producción de carne, de leche, y usted de manera terca las quiera llevar al sector agrícola y no tienen las condiciones ni climáticas ni las condiciones de suelo para producir allí alimentos. Hay que repensar cuál es la política. Me parece que está improvisando demasiado. Y no es solamente entregar tierras por ello. Y la prueba de ello es que si usted revisa qué han hecho los gobiernos con las tierras que entre otras cosas son de las mejores de extinción de dominio, se dará cuenta que es un fracaso la política de entrega de tierras.
Entonces, contestándole lo del ministro del Interior, él presentó la agenda, esta jurisdicción agraria, esta reforma a la salud, reforma a los servicios públicos, 8 puntos nos presentaron. Yo le declaro al gobierno que pues ellos hablan de un acuerdo nacional, pero que ellos hablan del acuerdo nacional cuando sienten que se van a hundir las reformas. Y le dije que no estaba de acuerdo en ese estilo conejero. Y es lo que sucedió en la Comisión Séptima cuando llegamos a un acuerdo para eliminar 22 artículos de la reforma laboral del bloque colectivo y al otro día estaban anunciando que los iban a hacer vía decreto. Eso no es serio. Y si van a adoptar vía decreto absolutamente todo, pues entonces no lo lleven al Congreso. Y simplemente pongan a funcionar el lapicero. Representante, hablemos ahora de política y hablemos de 2026. Su partido, el partido de la U, los directores han dicho que están buscando alianzas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Ya se está empezando a hablar de este tema, aunque pareciera que falta, pero en política 2 años no es tanto. ¿Usted cómo ve el panorama? Pues es que el propio presidente puso la agenda del 2026. Entonces, pues con un presidente en campaña en las regiones, pues los partidos también pues tenemos casi que la obligación de salir. Mire, yo creo que hay que buscar unión alrededor de una agenda de país. Y yo creo que hay unos sectores que tenemos una identidad. Ya nosotros tuvimos un primer llamado del Partido Liberal y el Partido Conservador, donde los codirectores tuvieron una reunión en Cartagena, buscando cómo sería el perfil también de quién nos puede gobernar en los próximos 4 años, o en los siguientes 4 años. Nosotros desde el partido de la U estamos abiertos a buscar una coalición importante que le sirva al país y que ojalá nosotros hagamos parte de ella y por supuesto logremos una victoria en el 2026. Este es un partido que tiene vocación de poder. Y en esa vocación de poder, bueno, de pronto no hablar de nombres, pero ¿cómo cree que debería ser el próximo presidente de Colombia, quien entre al menos a competir por el cargo? Pues a mí me parece que lo primero que debe haber es un candidato que no polarice más el país. Yo creo que los extremos tienen aburrido al país. Yo creo que hay que buscar un candidato que ojalá represente esa política de centro y que tenga una visión de país, no de llegar a pasarle factura a los contrincantes o a los contradictores o a la oposición. Yo creo que hay que buscar un candidato que garantice la seguridad. Este gobierno ha tenido una política fallida de paz. Y yo creo que el primer tema que tendrá que trabajar el próximo candidato presidencial será la seguridad de los colombianos. Estamos ante una situación muy grave, tanto en la zona urbana como en la zona rural del país. Y luego pensar en una economía que habrá que reactivar sobre la base de una política de vivienda que tampoco le ha funcionado a este gobierno. Y una política de construcción y reactivar varios sectores, como los sectores energéticos. Nosotros tenemos una soberanía energética que la estamos poniendo en riesgo por cuenta de un capricho del actual gobierno. A mí me parece que esos son temas fundamentales que tendrá que tener el próximo presidente en la agenda, garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los colombianos y trabajar en una reactivación económica de cara también a una defensa de los recursos naturales, sin lugar a dudas, pero trabajando de la mano con la institucionalidad. Aquí no hay que pensar que usted como presidente va a refundar el país, sino que hay que trabajar de la mano con la institucionalidad. Bueno, pues, representante, en realidad se trataba de eso. No me queda sino agradecerle una vez más por acompañarnos en Entrevistas del Espectador y a todas las personas que se conectaron a ver esta entrevista. Los invitamos a seguir al Espectador en todas sus redes sociales.